Asambleísta María Molina. Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero expresar, mis observaciones al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En primer lugar, recordando cuáles son las obligaciones que tenemos como legisladores. Nosotros, los legisladores, tenemos la obligación de legislar en el sentido de que se respete, por un lado, el derecho de las personas al desarrollo de actividades económicas y, en este caso, al desarrollo de actividades económicas como son transporte en camionetas, camiones, mototaxis, taximotos, etc. Y, por otro lado, el dar la competencia suficiente a la autoridad reguladora para que se determine un plazo para que la Agencia de Regulación y Control de Transporte expida las respectivas normas técnicas. Es de lamentar que, a pesar de algunas reformas, la actual Ley de Tránsito no regula adecuadamente, en muchos casos, el transporte público. Por ejemplo, tenemos la actividad de un tipo de transporte alternativo, como es la de los taximotos, mototaxis y tricimotos. Esto ha traído como consecuencia, no creo que solamente en mi provincia, sino en varias provincias del país, una exacerbada discrecionalidad de la administración y las consecuentes violaciones a los derechos de las personas que pretenden prestar este servicio, así como también el incremento de actos de corrupción. Si no se regula en esta ley, lo mismo podría pasar en el caso del transporte comercial, comunitario e intercultural y el servicio VIP diferenciado que se está proponiendo en esta reforma. Con esta reforma únicamente lo que vemos es que no se llena el vacío respecto al servicio alternativo comercial de taximotos, mototaxis y tricimotos. No solamente eso, sino que inclusive se presenta una contradicción entre la regulación vigente para este sector frente al transporte comercial, comunitario, intercultural y de servicio VIP diferenciado, el mismo que voy a pasar a indicar. La vigente Ley de Transporte, en su disposición transitoria general segunda, dice: de forma excepcional, los denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea segura y posible su prestación sin afectar el transporte público comercial, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los órganos competentes y las condiciones técnicas que para el efecto se determinen en el reglamento de esta ley. La reforma pretende el siguiente inciso en esta misma disposición general segunda: de forma excepcional, en zonas de difícil acceso en todo el país, calificadas como tales en el respectivo gobierno autónomo descentralizado, cuyos caminos vecinales y de penetración no permitan servicio regular de transporte público de pasajeros en autobús, podría prestarse servicio de transporte público en camionetas, camiones pertenecientes a organizaciones legalmente autorizadas con los requisitos establecidos en la norma técnica para el efecto determine la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, al existir un servicio comercial, comunitario e intercultural de penetración y siendo posible su afectación, por lo tanto, no se permitirá el funcionamiento de los determinados tricimotos, mototaxis o triciclos, medios de transporte, estos últimos, que precisamente ya han cubierto en muchas localidades de nuestro país las necesidades de transporte en zonas de difícil acceso, sobre todo en las áreas rurales. La regulación que se propone es contradictoria, pero además es deficitaria, ya que deja a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, vía reglamento, de que se llenen todos los vacíos para el funcionamiento de este servicio comercial excepcional y alternativo de transporte. En el caso concreto de las tricimotos, mototaxis y triciclos, existen denuncias de los miembros de este sector que afirman que agentes de tránsito, aprovechando este vacío normativo, han abusado del ejercicio de su poder
incluso reteniendo los taximotos de personas que ejercen el derecho al trabajo autónomo, violentando los contenidos del tercer inciso del artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, dice, se consideran normas que facultan a entes de control que deben evitar a toda costa el sacrificio innecesario de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y por tanto debemos garantizar que la discrecionalidad de la Administración en materia de transporte respete los derechos constitucionales al trabajo, a la libertad de circulación y desarrollo de actividades económicas en forma individual y colectiva, y además esto está establecido en el artículo 55 de la Constitución. En este sentido, resulta imprescindible que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de Microempresa precautele los derechos fundamentales que se consignan en la Carta Magna y, por lo tanto, profundice los conceptos que contemplan en el actual proyecto de ley, en concreto respecto a las personas, hombres y mujeres que pertenecen al sector del transporte excepcional. Conviene también indicar que a nivel mundial se están implementando propuestas para fortalecer los servicios de transporte alternativo, pues estos implican menos riesgos respecto a accidentes de tránsito, disminuyen la contaminación ambiental y, por otro lado, favorecen el turismo, sin mencionar que además se trata de un trabajo con un profundo contenido social, pues los tricimotos y mototaxis prestan un servicio puerta a puerta, sobre todo a las amas de casa, y es un servicio mucho más económico que otro tipo de transporte del servicio comercial. Por lo tanto, solicito que se considere el siguiente proyecto de articulado. Hablamos de un artículo enumerado de servicio alternativo, comercial, comunitario e intercultural. El servicio de transporte alternativo, comercial, comunitario e intercultural es el que presta en tricimotos, mototaxis o triciclos, es decir, aquellos vehículos automotores o de tracción humana de 3 ruedas con capacidad de hasta 4 plazas, incluyendo la del conductor, a las cuales se les prohíbe circular en vías primarias. Este tipo de vehículo solamente podrá cruzar dichas carreteras para continuar el recorrido para el cual fue contratado. Las personas podrían prestar este servicio previa autorización del órgano competente en sujeción al reglamento de esta ley. En el caso de zonas difíciles de acceso de todo el país, calificada como tales por el respectivo gobierno autónomo descentralizado cantonal, cuyos caminos vecinales y de penetración no permitan servicio regular de transporte público de pasajeros en autobús o tricimotos, mototaxis o triciclos, podían prestar este servicio de transporte público en camionetas, camiones pertenecientes a organizaciones legalmente autorizadas, con los requisitos establecidos en la norma técnica que para el efecto determine la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En este sentido, y por motivos de técnica legislativa, sería necesario también modificar el artículo 51 con el fin de agregar una letra en la que se incluya el servicio alternativo comercial, comunitario e intercultural, conforme pasamos a indicar. Artículo 51. Para fines de aplicación de la presente ley, se establecerán las siguientes clases de servicio de transporte terrestre: A, públicos; B, comercial; C, alternativo, comercial, comunitario e intercultural; y D, por cuenta propia. Asimismo, se debe agregar 2 disposiciones transitorias dirigidas a la emisión de la norma técnica y regularización de este tipo de servicio de transporte que se ha extendido en las diferentes ciudades del país y que actualmente se desarrolla en la informalidad, por lo que se sugiere una disposición transitoria, normas técnicas para el funcionamiento del servicio. Bueno, les haré llegar entonces a la comisión por escrito el resto de observaciones, señor presidente. Gracias.